Muy buenos días, amables televidentes. Qué bueno reencontrarnos con todos ustedes para compartir su espacio Visión Integral como cada domingo tempranito en la mañana. Recordarles que estamos por N Televisión o en Televisión Canal 31 de Claro, 31 de Win Telecom, 33 de Altiz y Aster. Estamos a través de TV Quisqueya, Canal 1096, a través de Disney Slim Latino, a través de TV Hispanic, todas las redes sociales de Amapola TV y de Visión Integral. Bueno, la campaña electoral arrancó formalmente ya por la Junta Central Electoral, por disposición de la Junta Central Electoral, pero como que no se siente, ¿no? Porque es que venimos de un proceso de campaña extendido tan en el tiempo, ¿no? Que aunque fueron las elecciones municipales, se venía haciendo campaña durante más de un año. Yo creo que un poco la gente necesita un respiro y hemos visto entonces algunas actividades de los candidatos que van a competir en este proceso como de otra naturaleza, pero no se siente en la calle a 2 meses de unas elecciones ese fervor en términos de movilizaciones, manifestaciones políticas, sino que se están haciendo como encuentros muy puntuales y el presidente con su agenda de inauguraciones que debe concluir ya prácticamente en esta semana, el día 19, conforme lo establece la ley electoral. Pero se va a calentar en los próximos días. Señores, lamentar, como lo ha hecho el país entero, este terrible acontecimiento, suceso que ha tenido como escenario la provincia de Hermanas Mirabal. De verdad que lo ocurrido ahí ha consternado el país. 18 jóvenes afectados por unos fuegos artificiales manejados de manera incorrecta, no con la precaución debida, no con la orientación correcta. Entonces, eso nos hace pensar y decir, ¿qué pasa con este tipo de fuegos artificiales que son tan peligrosos? ¿Quién lo vende? ¿Cómo lo vende? ¿Con qué seguridad? ¿Cuáles son las instrucciones que se dan? ¿Quién debe manejarlo? Entonces, lo que hemos visto las imágenes de lo ocurrido la semana pasada y el domingo, en el cierre del carnaval del municipio de Salcedo, es una cosa espantosa. Ya han fallecido 2 niños, uno de 5 años, otro de 13 años. Eso tiene a esa población en una situación de choque, ¿no? Todavía hay que ver el impacto en la familia. Hay varios de estos niños que están en cuidados intensivos todavía. Hay que se importaba piel, creo que de México, de Colombia, para seguir la asistencia médica a estos niños, para lograr su recuperación. A veces cuando ocurren estos casos tan trágicos, donde hay quemadura en un 80% del cuerpo de un ser humano y que esas quemaduras son de tercer grado, es una cosa difícil de manejar y debe ser algo sumamente doloroso. No se puede escatimar recursos para que estos niños puedan recuperar a pesar de la lesión que van a mantener de por vida, porque eso no se recupera a nadie. A ver cómo se le logra salvar la vida, no importa la inversión, los recursos que haya que buscar para estos fines. A veces hay negligencia, se ha hablado de unos medicamentos que son muy efectivos, que no estaban, que no se dio la autorización rápida como debe hacerse en caso de emergencia. Yo creo que ese tipo de cosas que son burocráticas en casos como esto, yo creo que hay que ser más diligentes. Ojalá que puedan lograr la recuperación de todos estos niños que aún permanecen en cuidados intensivos y que ya algunos han sido dados de alta. Bueno, la semana pasada, que no lo comentamos, ocurrió ya la muerte de José Antonio Figueroa Bautista, Kiko La Quema, y en esta misma semana entonces, el viernes, fue liquidado, porque hay que decirlo así, o sea, el señor, el apodado Moreno Dólar de San Pedro de Macorís, que al igual que Kiko La Quema, pues tenía una de las bandas que se llamaba Los Fieros, que se dedicaba a todo el tema del narcotráfico, del microtráfico y todo lo que implica tener una banda como la de Kiko Quema. Estamos hablando que a Kiko La Quema se le acusó de secuestro, de sicariato, de cobro compulsivo, de extorsión, de tráfico
de armas, de lavado. Entonces, imagínese usted cuántas acusaciones tenía esa persona que, según las autoridades, era el más buscado durante los últimos 20 años y estaba en una pequeña comunidad de San Cristóbal, un pequeño municipio como Cambita Garavitos, y nadie sabía de él, y todo el mundo sabía de él. O sea, las autoridades sabían de los pasos que estaba Kiko La Quema, de cuáles cosas hacía y no hacía, de en qué estaba involucrado. Ahí se habla de que este señor tenía, la gente después hablando, habla de que este señor se le responsabilizaba de más de 20 personas que le había quitado la vida. Ese señor era Ley, Batuta y Constitución en Cambita Garavitos y en parte de San Cristóbal. O sea, pero lo grave no es esto, o sea, de cómo este señor actuaba a sus anchas sin que ninguna autoridad hiciera nada, en complicidad, como todo el mundo sabe que ocurre, con parte de las autoridades, sobre todo quienes tienen que confrontarle, quienes tienen que, en el caso de la Policía Nacional, que hay personas también militares, policías detenidos e investigados, pero cómo este señor, la gente le valoraba, cuál era, y sobre todo después y antes, decía que esta persona se convirtió en el líder de Cambita Garavitos, que la gente lo lloró, que la gente lo seguía. Parecía que había muerto un líder político, un líder barrial, social, una persona comprometida con su comunidad, y que entonces se tiene que sentir cuando ocurre esto. Pero no, señor, un delincuente con todo este prontuario delictivo, y la gente lo estaba llorando como un mártir, como un héroe. Entonces, cuando en la sociedad está ocurriendo cosas como esta, hay que decir que no vamos bien. Hay que ver cómo la gente se expresaba, que este señor era que resolvía los problemas, entonces estaba sustituyendo las instituciones públicas, tanto a nivel de gobierno central como las instituciones a nivel de gobierno municipal. Era el que daba seguridad, era el que ponía el orden y la ley, y que ahí no podía entrar nadie, que él era el responsable de garantizar la seguridad y que ahí no pasaba absolutamente nada, porque él tenía el control de esa comunidad. Vamos a ver qué va a pasar ahora en adelante. Ojalá que no aparezcan otros Kiko La Quema, como también con Moreno Dólar, que lo acaban de matar, pero son sustituidos porque ahí hay una red que lamentablemente no le preservaron la vida para que entonces él pudiera decir cuáles eran los niveles de relación que tenía con algunas autoridades y sobre todo cuáles personas más estaban involucradas, aparte de los que ya han sido detenidos, con el tráfico y con todo este prontuario delictivo de cuál era él cabeza. La sociedad no va bien cuando los ejemplos a seguir son personas que le hacen daño a la sociedad y sobre todo con el tema del narcotráfico. Señor, la campaña electoral arrancó ya formalmente, como decía. Veremos en los próximos días ya las actividades empezar, pero arranca este proceso en medio de cierto cuestionamiento a todo lo ocurrido en el proceso electoral pasado, y la oposición, los partidos de la oposición que están en la alianza Rescate RD, han presentado formalmente estas denuncias ante la Junta Central Electoral, y creo que producto de todo lo que fue ese proceso, que hubo muchas irregularidades que pudieron ser recogidas en un documento y plasmadas para enviar a la Junta Central Electoral, pues también habían dado a conocerse de parte de los organismos que supervisaron este proceso electoral, la Organización de los Estados Americanos, Participación Ciudadana y otras instituciones que fueron observadores de este proceso. Esas irregularidades y ese activismo que se dio a nivel de los recintos, de los colegios electorales, toda esa permisibilidad que hubo de parte de las autoridades, pues se entiende que no deben ocurrir en este proceso de ahora. Y la Junta Central Electoral dio a conocer la resolución 18-2024, que es un protocolo para la seguridad de la cadena de custodia y de los recintos electorales y los colegios electorales. Todo ese activismo que se dio a nivel de los recintos
que en otro momento, no digo que no se hayan dado, pero en la magnitud que se dieron, nunca se habían visto. Entonces, todo eso de montar carpas, de mantener cantidad de personas en el torno a los recintos, toda la cosa que se permitió en los colegios electorales, el uso de los celulares, que se hicieron imágenes, ese activismo en torno a los recintos electorales y con las mesas electorales, las cosas que se permitieron aún estando prohibidas, no debe ocurrir con esta resolución o este protocolo establecido por la Junta Central Electoral. Es una responsabilidad de cada organización política tomar las medidas del lugar, dejar que este proceso transcurra sin mayores dificultades. No tiene por qué generarse ninguna dificultad el día de las elecciones. Esto es un proceso democrático, esto es un proceso participativo, es un proceso donde se tiene que primar la democracia y el derecho que tiene todo el mundo de ejercer el derecho al voto, sin que usted pueda ser inducido y que las cosas funcionen como deben funcionar, que cada cual haga tome la decisión que entienda debe tomar y vote por el candidato, por el partido que entienda debe votar el día de las elecciones, sin que nadie interfiera de ninguna forma, de ninguna naturaleza, sea tratando de comprar voluntades o sea haciendo un activismo que no se corresponde. En función de eso también la oposición solicitó la remoción del jefe de la policía militar y del director de juntas, el director general de las juntas electorales, por comportamientos que se entienden son parcializados. En el caso del director de las juntas electorales, del director general, el señor Ramón Ulbáez Mancebo, y el que es el jefe de la policía militar, Juan José Otaño Jiménez, que están pidiendo la destitución de ambos. Creo que la Junta Central Electoral no se ha pronunciado en esa dirección, pero creo que en algún momento tendrá que tomar una decisión, porque cuando hay un cuestionamiento de una de las partes que participan en este proceso, la Junta debe actuar y dependiendo también de las razones, de los argumentos que se expresen. El tema de la inauguración de las obras en medio de este proceso. El presidente ha estado este fin de semana avanzando en cuanto a las inauguraciones de obras en todo el país, porque ya a partir del día 20 no puede inaugurar una obra más conforme a lo que establece la ley electoral, y yo creo que esa es una disposición de la ley que se va a respetar. Participación Ciudadana, en esta misma dirección, pues le solicitó al presidente que deje sin efecto lo que es la semanal. La semanal, que es una tribuna con medios de comunicación para el presidente dar a conocer y conversar con los medios sobre las ejecuciones del gobierno. En medio de un proceso como este tiene otras implicaciones. Es una tribuna que no lo tienen los demás candidatos, fomenta esa desigualdad, ¿no? Genera una desigualdad. El proceso, como ellos dicen, tiene que ser un proceso transparente, que no haya lugar a ningún cuestionamiento, y ese espacio que le da una ventaja sobre los demás, ellos entienden que debe detenerse en estos momentos hasta que pase el proceso electoral. Se ha reaccionado de manera contraria a esta solicitud de participación ciudadana. No sabemos que finalmente va a decidir el gobierno, el presidente de la República, pero sus principales funcionarios dicen que esto no es violatorio y no choca con la ley. Pero es una tribuna que le da una ventaja con relación a los demás candidatos, y sobre todo se hace desde el Palacio Nacional, que hay que estar uno de los mayores cuestionamientos. También está el tema de los recursos a los partidos políticos, que ojalá que no ocurra lo que también ocurrió en las elecciones pasadas, que la oposición estaba reclamando la entrega de los recursos porque se incurre en una serie de gastos, y sobre todo el día de las elecciones, de parte de los partidos políticos, y si no tienen estos recursos, pues tampoco pueden hacer un trabajo efectivo y eficiente. De nuevo con ese tema, y ojalá que las autoridades que tienen que ver con esto, el presidente de la República que da una orden y se cumple, el director del presupuesto y el ministro de Hacienda, para que los partidos políticos puedan
tener los recursos a tiempo y poder hacer un trabajo con mayor equidad, porque yo creo que al gobierno se le facilitan mucho más las cosas en medio de este proceso. Señores, ya finalmente el tema de Haití no lo podemos tratar, es un tema que lo vimos un poquito, lo vamos a ver así brevemente con nuestro invitado, pero es una situación en estos momentos bastante complicada para el país, una situación que no se sabe dónde va a concluir, no hay fuerza de intervención todavía definida, no se ha puesto de acuerdo en Haití para un gobierno de transición. Hay varios candidatos que se están barajando, hay que completarlo y parece que a partir de ahí es que se podría facilitar esta fuerza de intervención, porque es uno de las condiciones que está poniendo Kenia, que haya una solución, por lo menos un gobierno de transición, para entonces empezar este proceso. La posición de la ONU sobre el tema migratorio también es un problema en medio de esta situación, pues si va a haber un corredor aéreo, terrestre, para ayudar ante la calamidad que mantiene el pueblo haitiano, y ojalá que pronto esta situación pueda resolverse, porque quien grandemente, aparte del pueblo haitiano, que es el gran perjudicado, pues la República Dominicana carga con parte de ese problema que no es nuestro. Pausamos y venimos entonces con nuestra experta en temas de propiedad intelectual, Maribel Moreno.